hasta el verso 4, pero veamos, el verso 1 nos tiene que impactar a todos nosotros los que estamos oyendo, porque de esa manera vamos a obtener una fe. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que la fe no todos las alcanzamos, porque dice la otra parte, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, nos está hablando a ti, nos está hablando a mí, que constantemente escuchamos de la fe. Amén. Que habéis alcanzado una maravillosa fe. ¿Cómo le llaman? Una siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente, ¿cómo le llama? Una fe preciosa. ¿Quién está hablando esto? Pedro. Pedro alcanzó una fe preciosa. ¿Por qué? Porque de todos los 12 fue el único que caminó unos pasos sobre las aguas. Experimentó una fe preciosa. Esa es la fe preciosa que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Por eso tenemos que saber que el conocimiento intelectual es eso, conocimiento intelectual. Está hablando un pescador, no está hablando un estudiante de la sinagoga, está hablando un pescador. Y este pescador tuvo una fe preciosa igual a la de ¿quién? A la de Jesús. Marcos 11:22 dice, ten fe en Dios, ten la misma fe de Dios. Pedro se atrevió a tener la fe de Jesús. Jesús solamente le dijo en Mateo 14, ven. Y Pedro se atrevió a salir. Dio un paso, dio 3 pasos, dio 4 pasos, 5, 6, no sé cuántos daría. Experimentó una fe preciosa de caminar sobre las aguas. Cuando quitamos la vista del autor y consumador de la fe, ¿qué sucede? Nos hundimos como Pedro se hundió. Pero Pedro experimentó eso y nos dice, miren, yo anduve con Jesús y yo caminé sobre las aguas y experimenté esa fe preciosa que él enseñó. Yo los animo a ustedes, el verso 2, gracias van a ser multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La fe es un divino poder que te fue dado. Amén. Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fuimos llamados para que nosotros caminemos en gloria y para que nosotros caminemos en excelencia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por medio de los cuales Él, está hablando Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros participamos de la naturaleza divina, acuérdate, a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese mismo capítulo de Juan 1, en el verso 16 dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y Pedro nos está recordando porque él experimentó la fe preciosa. Él experimentó la fe preciosa y dice, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, por las grandísimas, bellísimas, poderosas promesas de Dios. Tú que fuiste escogido por Dios, tú que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, participas de la naturaleza divina de Dios. Y la naturaleza divina de Dios nos ayuda a huir de la corrupción que hay en el mundo. La naturaleza divina de Dios es la que te ayuda o nos ayuda a huir de las corrupciones que el mundo tiene. Amén. Gloria a Dios. ¿Está muy profundo esto? ¿O seguimos? ¿Sí lo van entendiendo? Amén. Amén.
El apóstol Pedro nos habla acerca de la fe que él aprendió y le llama una fe preciosa. Con mucha claridad debemos de entender y pensar cómo debe ser nuestra fe. En el verso 1, ya lo leímos, llama una fe igual a la de Jesús, porque Pedro caminó con Jesús. Acuérdense, como les dije hace un momento, él dio unos pasos sobre las aguas y experimentó lo que la fe puede hacer. ¿Cuántos han experimentado qué es fe en sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Ese es el estilo de vida que tenemos que tener. Experimentar lo que es fe. Todos son testigos. Pasé por aquí, Dios me dijo, cómpralo, hoy está sentado aquí, porque se dio un paso de fe. Este lugar ya existía, pero existía dentro de una ley natural, espiritual que se llama fe. Y cuando tú activas el poder espiritual de la fe por el Espíritu Santo que está en ti y por tu fe, vas a ver manifestado lo que la ley espiritual tiene para ti. Y muchas cosas que ya te puedo mencionar lo que la fe ha hecho. Enfermedades, muchas cosas. Amén. Ok, nosotros podemos tener una fe igualmente a la de ellos, a la de Pedro, a la de Jesús. Eso nos dice Pedro. ¿Cómo puede ser eso? Nos preguntamos. Veamos la respuesta en el libro de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en quién? En Jesús, no en el hermano, no en el pastor. ¿Cuántos tienen los ojos puestos en el pastor? Yo quiero que el pastor ore, yo quiero que el pastor haga. Tú no sabes cuál es la vida del pastor. Aleluya. Por eso el escritor de Hebreos dice, mira, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué sucedió con Pedro? Cuando quitó los ojos de Jesús, se hundió. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, es el autor, es el que inició y perfecciona nuestra fe. Y esto es para cada uno de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo. A todos los que hemos hecho a Jesús como Señor y Salvador, para todos es la fe, pero tenemos que mantener puestos los ojos en Él y su palabra. En el libro de Hebreos, hemos leído muchas veces el libro de Hebreos, Hebreos 11:1 comienza con decir, fe es la sustancia de las cosas que esperas, la convicción de las cosas que no ves. Ese verso, ahí comienza la clave de la fe, porque te doy una idea, ahí tienes que ver que la fe es una ley espiritual, porque te está diciendo, fe es la sustancia de las cosas que tú esperas, pero no las ves, porque es una ley espiritual. Tú no puedes, en fe, tú no puedes ver las cosas antes de obtenerlas. Tú las ves en el área espiritual, porque en el área espiritual están las cosas que son tuyas, pero tú las puedes traer a lo natural a través de tu fe. Por eso dice, fe es la sustancia de las cosas que tú esperas, la convicción de las cosas que tú no ves. Tú no las ves en el área natural todavía, los ves en el área espiritual, pero es a través de tu fe que las vas a traer al área natural. Cuando tú crees que las vas a traer al área natural, ahí se manifiesta la fe, esa fe que va a traer las cosas que tú no ves. Y está dentro de ti. Amén. En el libro de Hebreos 11 vemos una lista de hombres y mujeres. Mujeres, hombres que vivieron por fe antes de nosotros. ¿Cuántos hombres de fe ustedes conocen hoy que ya partieron y nos dejaron una fe como aquellos de Hebreos 11? Hombres que impacten tu vida, hombres que digan, wow. Tenemos algunos libros de hombres de fe. Hay un libro ahí llamado Generales de Fe, y ahí te da la lista de esos hombres que caminaron en fe.
conmigo tenían a título de apóstol ni de profeta. Amén. Claro que existen el ministerio quíntuple, pero el ministerio quíntuple es para edificación de la iglesia, no para edificación personal. Soy profeta. No. Soy apóstol. No. El ministerio quíntuple es para edificación de la iglesia. Amén. Y si vemos, a mí me gusta leer mucho de esos hombres, yo se los he mencionado. Empiecen a leer los libros que hay de ellos en español. Son hombres que dejaron un legado de fe. Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Charles Capps. Hoy en día tenemos hombres todavía que están vivos y siguen hablando de una fe poderosa. No solamente la hablan, la viven. Amén. ¿Por qué? Porque caminaron en una fe preciosa como la de Pedro, como la de Juan, como la de Santiago, apóstoles de Jesús, porque Jesús les dijo a ellos en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Tengan una fe como la de Dios. El que se atrevió a tener una fe como la de Dios fue Pedro, que caminó sobre las aguas. Jesús nos anima y nos dice que tengamos una preciosa fe, porque todo lo que viene de Dios es precioso y la fe de Dios es preciosa. Cuando nosotros nos llenamos de fe y aplicamos los principios espirituales de la fe en nuestra vida, el salmista escribió en el Salmo, vamos a leerlo, en el Salmo 18, el salmista era perseguido. Nosotros tenemos guerras espirituales, ¿verdad? No luchamos contra carne ni sangre, sino contra leyes espirituales, contra demonios en áreas espirituales. No es que los tengas que buscar, es que tú tienes que saber que tú tienes un enemigo, que es más astuto, que es mañoso, que es tramposo. Pero tú tienes el poder del Espíritu Santo y una fe que les derrota. Pero no así el salmista David tenía que guerrear cuerpo a cuerpo y tenía que batallar con lanza, con espada, pero aún así él se respaldaba en Dios. Y cuando iba a entrar a una guerra, se respaldaba en Dios. Y en el Salmo 118:37 dice, perseguí a mis enemigos, le dio gracias a Dios. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no regresé hasta acabarlos. Tú tienes muchos enemigos espirituales. Tú los puedes perseguir con la palabra. Tú hablas la palabra, vives la palabra. ¿Qué es la palabra? Actúa la palabra y la palabra los sigue, la palabra los sigue, la palabra los persigue hasta que los terminas. Escasez financiera. De aquí en adelante voy a diezmar y nunca más voy a tener escasez financiera. Te perseguí, te derroté y no voy a regresar a casa hasta que mi cuenta de banco mínimo tenga $100,000. Aleluya. Perseguí a mis enemigos. Verso 38. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues tú me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Verso 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Wow. Eso es lo que hace la palabra en ti, hablar. ¿Quién te da fuerzas como las del búfalo? Hay un cántico que dice, con mi Dios saltaré los muros. ¿Por qué? Es un salmo también. Porque con Dios tú puedes desbaratar muros, tú puedes destruir a tus enemigos. Perseguí a mis enemigos y los destruí, los acabé. Pero no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios en ti. Cuando tú caminas y hablas la palabra, vas pisoteando a cada demonio. No busques demonios, tú hablas la palabra y con solo hablar la palabra ellos se van quitando, se van haciendo y se quieren salir de tus pies. Pero acuérdate que el Salmo 91:13 dice que hollarás sobre el cachorro de león, sobre el león y el cachorro, sobre serpiente, sobre el áspid. Vas a pisar por todas ellas. Amén. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Leímos en 2 de Pedro, no se les olvide, el verso 3, 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece al poder divino de Dios, todo el poderío de Dios, toda la majestad de Dios,
todo lo que es de Dios te fue dado a ti. Te fue dado a ti. Es lo que dice Pedro. 1 de Pedro 23. Te fueron dadas a ti. ¿Para qué? Para que tú beses a tu enemigo. ¿Quién te lo dio? Jesús. Porque dice, todo te fue dado a ti mediante el conocimiento de aquel que te llamó. Todo el poderío te fue dado a ti. Todo el poderío te fue dado a ti. ¿Para qué? Para que a través de ti, sea dado a conocer el poder divino que hay dentro de ti. Pero no es un poder tuyo, es un poder de aquel que te llamó. ¿Quién te llamó? Para su gloria y para su excelencia. Dios te llamó para hacer la gloria de Él y su excelencia que sea permanente mientras tú estás aquí en la tierra. Él te llamó para su excelencia. O sea, todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra es con excelencia y para la gloria de Él. Mientras tú lo haces, la gloria de Él se va a manifestar en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Verso 4. Por medio de las cuales Él nos da preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. No eres tú, es el Espíritu Santo de Dios en ti. Cuando nosotros nos llenamos del poder de la naturaleza divina, sin que tú sepas, sin que tú planees, vas huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Vas huyendo. Amén. El apóstol Pedro, nos habla del poder divino, de su naturaleza divina, que Dios nos ha dado para participar de ella. Nuestro Señor Jesús nos llamó, nos escogió para su gloria y excelencia. ¿Cómo? A través de las preciosas y grandísimas promesas. El Espíritu Santo a través de Pedro nos promete y recordemos que estamos en un nuevo pacto. Cada palabra está escrita para recordarnos que fuimos comprados y que fuimos pagados con una preciosa sangre. ¿Cuál sangre fue esa? ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Veamos lo que el Dios viviente hizo con Abraham. Nuestro Dios, que es más que lo suficiente, se le apareció a Abraham. ¿Cuántos sabemos esto? Amén. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Quién escogió a Abraham? Dios. ¿Quién te escogió a ti? Dios. ¿Cuál fue el objetivo que Dios te escogió a ti? Para bendecirte y para hacer tu nombre grande. Acuérdate, tenemos un adversario. Y este adversario se multiplica por todos lados, te persigue por todos lados. Pero Dios te escogió a ti. No solamente te escogió, sino que pactó contigo, hizo un pacto contigo. Hizo un pacto contigo, no importa la edad que tengas. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Por qué tú crees que el plan número 1 de Satanás es destruir a los jóvenes? ¿No quieren que lleguen a los 29? Llenas de bendiciones en abundancia. Pero aún, 99 años, y lo llamó Dios. Abraham, yo quiero pactar contigo, yo te escogí para pactar contigo. Amén. Es impresionante lo que Dios hace con nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento. ¿Quién le ofreció un pacto a Abraham? Abraham le dijo, Dios, bendíceme, quiero hacer pacto contigo. ¿O quién lo hizo? Dios le habló. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, tú sentiste el deseo de venir a Cristo porque Dios te llamó para pactar contigo. Dios te llamó
para pactar contigo. Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Quién le ofreció este pacto? Dios. Cuando Dios le ofreció este pacto a Abraham, ¿qué le dijo? Le garantizó grandes y preciosas promesas. Vamos a ver eso. Dios trajo a Abraham en un pacto de sangre. En ese día de Génesis fue el primer pacto que conocemos. ¿Qué sucedió? En el primer pacto que conocemos sucedió un cambio de nombre. Esto es importante, hermanos. Sucedió un cambio de nombre. El Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, entró en un pacto con el hombre. Entró en un pacto contigo. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente Dios entra en un pacto contigo. Él entra con un pacto contigo. Por eso tenemos que saber lo que le dijo a Abraham. Él le llamó: Abraham, yo te voy a bendecir. Voy a hacer un pacto contigo. Amén. Ok. El Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, entró en un pacto con el hombre. Puso su nombre. Cuando tú y yo entramos al pacto con Dios, así como lo vamos a ver en Abraham, ¿cómo se llamó primero? Abraham, ¿verdad? Y después su nombre, ¿cómo fue? Abraham. Le puso una H en medio del nombre Abraham. ¿Qué representa esa H en medio del nombre Abraham? Vamos a ver, ¿qué representa? El Dios, creador del cielo y de la tierra, entró en un pacto con el hombre. Puso su nombre en medio de Abraham. Este hombre ya no fue Abraham, sino que fue Abraham. La H representa Hashem. Hashem quiere decir el nombre de Dios, o podemos decir el apellido de Dios. Abraham era Abraham, Hashem, Abraham. Le puso en medio la H, que la H quiere decir Hashem, Dios. Cuando Abraham ya le decían Abraham, le decían Abraham y Dios. Eran un solo nombre, Abraham y Dios, porque él pactó con él. Él le dijo Abraham, ya no fue Abraham, sino que fue Abraham, y puso la H, que es Hashem, que es el nombre de Dios. Así como aquí en esta nación, cuando yo me casé, el nombre de mi esposa fue removido y ahora le fue puesto mi nombre, porque entramos en un pacto. Eso es lo que representa un pacto. Eso es lo que representa un pacto. Cuando tú entras en un pacto con Dios, cuando tú veniste a Cristo, ya no, tu nombre ya no es como tu nombre. Tu nombre es hijo de Dios. Ahora eres Andrea, hija de Dios. Porque entró en un pacto con Dios. Y nuestro nombre es cambiado. Nuestro nombre es cambiado. O nos es añadido el nombre de Dios. Así como Abraham, la H representa, quiere decir Hashem, que es Dios. Abraham iba en pacto con Dios. A donde quiera que iba Abraham, ya iba Dios con él. A donde quiera que vas tú, ¿quién está dentro de ti? Pactó contigo a través del pacto de sangre. ¿Y a quién te dio? El Espíritu Santo. Y donde quiera que vas tú, va Dios contigo porque está el Espíritu Santo. Tú representas a Dios porque Él te dio, así como le dio a Abraham su nombre, así te dio también su poder, su naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Y ahora tú ya tienes el nombre del Espíritu Santo dentro de ti. Estás en pacto con Dios. Y te escogió para hacer grandes y preciosas cosas en esta tierra a través de ese pacto que hizo en la cruz del Calvario Jesús para entregarnos el Espíritu Santo. Amén. Dios expandió el nombre de Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Veamos el verso 5 de Génesis 17. No se llamará más tu nombre. ¿Quién le dio esta instrucción? Dios. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. No solamente ahí lo dice. Veamos en Romanos 4:1. Veamos lo que dice Romanos 4:1.
¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre? Ya está Abraham. ¿Qué halló pues padre? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Vayamos al verso 16. Ya después tú lees los versos siguientes, pero veamos en el verso 16 lo que Abraham recibió en la carne. No lo recibió en la carne, porque dice el verso 16, por tanto es por fe, para que no sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme por toda su descendencia, no solamente por los que están en la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Es por fe. Nosotros, en el tiempo de Abraham todavía no estaba Jesús, no estaba la gracia, muerte y resurrección, pero tampoco había ley, pero él caminaba en una gracia divina de Dios. Él caminaba en una fe, y esa fe lo conectaba a una ley espiritual establecida por Dios, así como él la estableció con Adán antes de la caída. Antes de la caída, Adán estaba conectado con Dios, y estaba conectado a una ley espiritual, que todo lo que Dios quería hacer en la tierra lo hacía a través de Adán. Y ahora escogió a Abraham para hacer lo que él quería hacer en la tierra. Entonces Dios empezó a hacer este pacto, y de ahí vienen las 12 tribus, de ahí viene Isaac, de ahí viene Jacob, y las 12 tribus. Y a través de esas tribus vemos a José, que José caminó en esa gracia espiritual, en ese poder divino de Dios. No había ley, no había venido Jesús todavía, pero tenía la gracia de Dios, a través de la herencia, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que sería padre de multitudes de gentes. Así también sobre ti hay una bendición por el Espíritu Santo, y tus hijos, los hijos y los hijos de tus hijos, si no ha venido el Señor los próximos 10 años, son bendecidos, porque hay una promesa en tu vida. En un pacto de sangre. En un pacto de sangre. Verso 17 de Romanos 4 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó y le da vida a los muertos. Y ahí nos recuerda que llama las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que Dios enseñó a Abraham a hablar las cosas que no son como si fuesen, y Abraham empezó a hablar las cosas como si fuesen. Ayer escuchaba yo un ratito, ¿verdad? Los que hemos visto a Jesse Duplantis, ese nos hace reír mucho, pero habla mucho de Dios. Y él decía, mira, dice, muchas veces nosotros no nos queremos atrever a decir una cantidad de dinero. Dice, pero dice, yo cuando recibí mi primer $1,000,000 de parte de Dios, yo le decía, gracias Dios por el $1,000,000. Dice, en mi mente no lo creía. Pero mientras más yo lo fui diciendo, más me convencí. Dice, y apareció el $1,000,000. ¿Cuántos conocemos a Jesse, Andrea? Hoy tiene 2 Jets 747. Y no sigo hablando más de él, porque dice, ay, predica de prosperidad. No, el miércoles tuvimos una enseñanza del reino de Dios. En el reino de Dios, hermano, no hay prosperidad. En el reino de Dios, la riqueza es común para todos los ciudadanos. Toda la riqueza que Dios tiene es para ti, no solamente para los pastores. Porque los pastores se enfocan en tener muchos miembros, porque ellos primero garantizan su salario. Aleluya. A lo mejor no todos. Y por eso te presionan a que lleves, porque ellos tienen que garantizar. ¿Quién? Tengo que pagar mi seguro de vida, tengo que pagar mi casa y todo va a salir de aquí. No, entonces Dios no te llamó. Aleluya. Ay, pero eso es otra cosa. Simplemente en el reino de Dios hay una riqueza común. En el reino de Dios no es democracia, el reino de Dios es teocrático. La democracia solamente es yo y yo. Yo me enriquezco y tú tráeme a mí para yo enriquecerme. En el reino de Dios es teocrático. Todo lo que el reino tiene, todo lo que el rey tiene es para ti. Amén. Es una riqueza común. Tú tienes derecho a ser rico. Porque en el reino de Dios no hay pobreza. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el lugar donde vive en mar de cristal, casa de oro y todas esas cosas de oro. Así es de que todo lo que Él tiene es para ciudadanos. Es una riqueza común para cada uno de nosotros en el reino de Dios. Por eso es que en el reino de Dios no hay pobreza. La religión te mete en pobreza.
Ellos hablan de santidad y piensan que el vivir pobres es santidad. Amén. Ok, verso 18. Tenía ya casi 100 años Abraham cuando Dios le habló todo eso. Tenía 99 años, 90, ya vimos. Pero él seguía creyendo, dice el verso 18 de Romanos 4. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, así será su descendencia. Verso 19. No se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios. ¿Qué hizo para fortalecerse en Dios? Le daba la gloria a Dios. Adoraba a Dios en todo momento. Meditaba en la palabra de Dios, meditaba en lo que Dios le hablaba en su vida, salía y le daba gracias por las estrellas, por la arena, porque decía, gracias a Dios, así será mi descendencia. Gracias a Dios, así serán mis hijos. Gracias a Dios, así será mi descendencia. ¿Qué hacía Abraham? Estaba hablando las cosas que no son como si son. Amén, aleluya. Y sucedió así. Abraham tuvo hijos, tiene hijos como las estrellas o como la arena del mar. ¿Sí tiene? ¿Sí? ¿Dónde están? Aquí, nosotros somos. Amén. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú y yo tenemos que tener ese convencimiento, ser convencido que Dios ya te dio lo que Él prometió. Veamos en Gálatas 3:8. En Gálatas 3:8 y 9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo te justificó por la fe? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son bendecidos por el creyente Abraham? Los de la fe. Pero si nunca escuchas de fe, si no te hablan de fe, te hablan de religión, te hablan de otras cosas, y te gusta lo que ellos hablan, porque no tienes que trabajar. Hermano, para que yo tenga fe, yo tengo que trabajar en la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que meditarla, tengo que orar en el Espíritu, tengo que hablar la palabra, pero muchos no quieren hacerlo. Ay, mejor que ellos oren por mí. Y les gustan lugares donde no les hablen de fe, no les hablen del reino, porque ahí no trabajan. Ahí quieren otros trabajen por ellos. Y se conforman con una vida mediocre y piensan que están agradando a Dios. Están agradando el sistema religioso que pertenecen, pero no están agradando a Dios, porque para tú agradar a Dios tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para agradar a Dios es, Hebreos 11:6, como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que si no te gusta oír de fe, no te gusta caminar de fe, ¿cómo puedes agradar a Dios? Amén. Gálatas 3:8, ya lo leímos. Ahora vayamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo recibe la promesa del Espíritu? Por fe. La muerte espiritual, la pobreza, la enfermedad, las dolencias, todas están bajo la maldición de la ley. Veamos el verso 26 de Gálatas al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no puedo ser hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Abraham, dice Abraham, ¿verdad? Verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿de quién somos linaje? ¿De quién somos linaje?
ahí hay dos nombres, ¿verdad? Abraham y Dios, porque está Abraham, está la H intermedia que quiere decir Dios, Hashem. So, cuando tú vienes a Cristo, eres descendiente, ciertamente eres linaje de Abraham y de Dios, porque Dios estaba con Abraham. Y sois herederos según la promesa de Dios. Eso es lo que dice el verso 29. Cada uno de nosotros somos simientes de Abraham. Amén. Y herederos de acuerdo a las promesas. Esas promesas están en la palabra de Dios para nosotros. Y es a través de la preciosa fe que se nos dio que las vamos a obtener. Tu sanidad está en la preciosa fe que se te fue dada. Todo lo que tú necesitas para no estar sobreviviendo en la tierra, todo lo que tú necesitas para tener una vida plena de bendición, está en la conexión divina llamada fe. La fe es la conexión a Dios. Nadie la puede romper más que tú. El diablo no puede ver las bendiciones espirituales que están para ti. Están escondidas en un lugar celestial. Y es a través de tu fe que tú las traes a un lugar terrenal. Acordémonos lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aún desde antes de la fundación del mundo, yo ya había sido bendecido. Y es a través de la fe que yo traigo esas bendiciones espirituales a la terrenal. El diablo no sabe lo que tú estás viendo en lo terrenal. Cuando yo pasé y vi este lugar, yo no lo hice público inmediatamente, porque se hizo público en una ocasión y empezaron unos ataques y se atrasó la venta de aquel y pasamos, ¿verdad? Porque el diablo no sabe lo que Dios te dice hasta que lo hablas con tu boca. Y empieza a traer todo lo posible para que no se manifieste. Pero cuando Dios te muestra algo y tú nada más le dices, gracias Dios. Eso es lo que hizo Abraham. En Romanos 4, 17 al 21. No se debilitó en fe, ni lo publicó. Ay, hermanos, ¿qué creen? Recibí una parte de revelación de Dios. Dios me dijo que voy a tener hijos. Dios me dijo esto. Hubiera visto una interferencia, porque el diablo inmediatamente trata de detener todo lo que Dios ya te dio. Porque Él está en este mundo para robar, para matar y para destruir. Pero cuando nosotros nos mantenemos en fe, nos mantenemos en discreción y recibimos la bendición, el diablo va a decir, esto es lo que él había creído a Dios y no lo pude detener. Tu ley ya es mío. La sanidad es una de ellas. No busques otra manera de sanidad más que en la palabra de Dios. No le publiques a todo tu sanidad, porque aquel va a venir a tratar de impedirla. Solamente créele a Dios, recíbele y dice, esta pidió la sanidad del cáncer y yo lo pude impedir y no pude. Y cuando se manifiesta, gracias Dios, ahora yo lo cubro con la sangre de Jesús. Ahora te doy gracias. Ahora, Señor, porque tú cumpliste la parte de tu pacto, me toca a mí cumplir la parte de mi pacto. Te voy a servir, te voy a adorar. En invierno, en el libro de Génesis 8:22 dice, mientras esté la nieve, mientras esté la lluvia, mientras esté el verano, mientras esté el frío, la siembra y la cosecha nunca se van a detener. Amén. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que cada uno de nosotros, esas son mis palabras, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es nuestro espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios.
recibimos cada uno de nosotros el Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios y somos liberados del poder de las tinieblas. Y nosotros nos tenemos que mantener creyendo la palabra, hablando la palabra, porque Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantener nuestra mente, nuestra alma, meditando en la palabra, guardando la palabra, porque tenemos un adversario que anda como un león rugiente y él sabe qué botón apretar para debilitar tu fe. Él sabe qué botón apretar para que te enojes, para que contiendas, para que hagas otras cosas que no debes hacer, porque entonces cuando él logra eso, te desconecta de Dios. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú le das gracias a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú solamente le dices a Dios, gracias, gracias. No importa lo que tú veas en lo natural, pero tú le agradeces a Dios lo que tú ya viste en lo sobrenatural. Es importante que cuando tú tienes una relación con Dios, a veces no duras mucho orando, a veces empiezas a orar en el Espíritu y sientes algo que dice cállate, y te quedas silencio y empiezas como que a oír algo, o empiezas a ver una visión. Y en ese momento tienes que tener, si estás orando en el Espíritu, ya llevas un rato orando en el Espíritu de Dios, tienes que saber que eso es Dios, porque tu espíritu se conecta a tu espíritu de acuerdo a Romanos 8:26, porque dice a veces no sabemos qué orar como conviene, pero nuestro espíritu, cuando se conecta a tu espíritu con gemidos invisibles, Él te dice las cosas. Es importante que nosotros siempre estemos orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la oración más perfecta y es el momento que tú escuchas la voluntad de Dios. En el libro de Judas, es solo un capítulo, Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. La fe que nosotros tenemos es una fe santísima. ¿Cómo yo puedo edificar esa fe santísima que me fue dada? ¿Cómo yo puedo edificar esa fe santísima que me fue dada? Judas te da la respuesta. Te lo voy a leer de nuevo, verso 20, es un solo capítulo, Judas 1. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos en lenguas, oramos en el Espíritu Santo, tu fe se va edificando. Tu fe se va edificando. Pero hoy todavía, desafortunadamente, todavía escuchamos. Si yo desde aquí, cuando yo oro y te digo, Padre, si es tu voluntad, bendice este pueblo. Tú vas a orar así y te vas a ir con esa idea de que si se ora y vas a estar orando mal, porque lo escuchaste de aquí y lo escuchaste de mí, piensas que esa es la manera de orar. Padre, yo oro para que a tu tiempo tú le des bendición a este pueblo. Padre, yo oro para que si es tu voluntad, tú quites las enfermedades de mis hermanos que están aquí. Esa no es una oración basada en una santísima fe. Amén. Esa es una oración basada en la carne, en los deseos. Porque para manifestación del Espíritu Santo, la plena manifestación es orar en el Espíritu. Muy diferente si yo desde aquí oro y te digo, Señor, yo te doy gracias, porque todos mis hermanos están llenos del Espíritu Santo y tienen una fe preciosa. Te doy gracias porque todos están sanos de cualquier enfermedad. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque bienes y riquezas hay en sus casas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice en Deuteronomio 28:7, que aunque por un camino venga el enemigo contra ellos, contra sus familias, contra sus casas,
por 7 salen huyendo. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada hermano que está aquí. Bendigo sus casas, bendigo sus familias. Bendigo las obras de sus manos. Y declaro que el Espíritu Santo que está en ellos les da sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento. Y que pueden pasar el entendimiento tuyo. Ahora, muy diferente eso, Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú me permites. O te hago un llamado. Todos los que quieran liberación y guerra espiritual, pasen aquí, se va a llenar. Mañana vas a estar peor. Porque provocamos al diablo sin las armas correctas. Y después le decimos, es que fue Dios porque me quiere probar algo. No, fuiste tú que no usaste los principios de una preciosa fe. Comiencen a usar su fe, comencemos a usar nuestra fe y vamos a ver esas bendiciones que tú ves. ¿Cuántos han tenido sueños y ven bendiciones? Dios te las quiere mostrar, pero es a través de tu fe que las vas a traer a la tierra. No es de otra manera. Si se las compartes a alguien más, como le pasó a José, te van a vender de esclavo a Egipto. Y eso es lo que quiere Satanás, que sigas de esclavo en el mundo. Egipto representa el mundo. José, un hombre de Dios, un hombre lleno de gracia, habló un sueño y sus hermanos lo vendieron de esclavo al mundo. Cuando tú compartes con alguien más, si no tiene tu nivel de fe, estás compartiendo con alguien como los hermanos de José, que lo van a vender de esclavo al mundo. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Hasta aquí.